Vamos a 4.5. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? ¿El Espíritu les indica algo hoy día que van a ser diferente que no han hecho antes? Busquen por medio del Espíritu Santo cómo podemos mejorar. Muy bien, 4.5. Los obispos y los presidentes de estaca tienen la seria responsabilidad de determinar quiénes son los miembros dignos que reúnen los requisitos y que están preparados espiritual, física, mental y emocionalmente para el servicio misional. Presidente, entonces aquí tenemos de nuevo el principio de que los líderes, ustedes, tienen la seria responsabilidad, ahora dice determinar quiénes, pero identificar. Y como alguien dijo, si ellos no son dignos hoy día, ¿qué hacemos? Sí. Tenemos que ir, buscarles a ellos, ayudarles a cambiar en la vida para que lleguen a ser limpios. Excelente, adelante. El obispo y el presidente de estaca no deben enviar una recomendación, sino hasta sentirse plenamente satisfechos de que el candidato está preparado en cada uno de estos aspectos. Deben recomendar a cada candidato sin reserva alguna. Si usted tiene alguna duda en algún aspecto, ¿debería mandar la carpeta misional? ¿No o no? Para mí dice que plenamente no hay duda, sin reserva alguna. Si bien es cierto que es importante asegurarse de que el candidato para ser misionero esté bien preparado, los obispos y los presidentes de estaca no deben imponer requisitos de preparación ni de ninguna otra índole que no aparezcan en este manual. Excelente. Nada más ni nada menos de lo que está escrito en el manual. ¿Está claro? No podemos poner una regla que tienen que leer el libro de Mormón 10 veces. Ni una vez, porque no está en el manual. Tiene que llegar a ser digno según el manual. Entrevistas. El obispo y el presidente de estaca llevan a cabo entrevistas minuciosas e inquisitivas con todo candidato a misionero. Si el obispo y el presidente de estaca tienen alguna inquietud en cuanto a que la persona sea capaz o digna de servir en una misión, deliberan en consejo y analizan las inquietudes con la persona y con sus padres. Presidentes y obispos, ¿de dónde viene o vendría esta inquietud? Hay que escuchar el Espíritu Santo durante la entrevista. Y cuando dice que deberíamos hacer la entrevista, ¿cuántos de los jóvenes hoy día, qué porcentaje creen ustedes, han tenido o tienen algún acceso a la pornografía? Presidentes y obispos, hay que pensar y escuchar el Espíritu Santo. Yo no creo que casi ni un joven no ha visto la pornografía. Entonces, es una cosa seria. En vez de decir, bueno, ¿ha tenido usted alguna o ha visto la pornografía? Y si ellos dicen que no, bueno, no quiero tocar este tema muy incómodo para mí. ¿Qué haría un obispo que tiene mucho amor? Ustedes saben, hay que seguir el Espíritu Santo. Quizás un ejemplo es, Miguel, ¿cuándo fue la última vez que usted vio la pornografía? ¿Y cómo evita usted no ver la pornografía? Es una cosa seria. Muy bien, siga adelante. Eso contribuirá a evitar los sentimientos negativos que se puedan sobrevenir si una recomendación se devuelve o si se manda de regreso a un misionero por no ser capaz de satisfacer esos requisitos. Presidentes de estaca, por favor levanten la mano. ¿Dónde están los presidentes? ¿Cuántos de ustedes, y algunos son muy nuevos, cuántos de ustedes no han tenido un joven regresar a casa temprano? Yo creo que son muy nuevos.
porque es frecuente, demasiado frecuente. Es una cosa seria. ¿Qué pasa con un joven cuando él llega a la misión o ella empieza a sentir el Espíritu Santo fuerte, está enseñando el arrepentimiento y él o ella entiende que no está arrepentido a sí mismo? Ellos entienden que no pueden seguir. Entonces, es muy doloroso para ellos, pero con mucha fe, ellos van y hablan con su presidente de misión. Pero el dolor y la pena de volver a casa, si solo pudiéramos haber hecho entrevistas más, ¿cuál es la palabra? Inquisitas, y hacer la pregunta varias veces, y no solo en el mes antes que se van, pero muchos años antes. Si ellos solo pueden resolver esas cosas antes, vamos a evitar eso. ¿Qué les indica el Espíritu Santo? ¿Cómo pueden ustedes cambiar o mejorar las entrevistas con los jóvenes? Algo que a mí particularmente me funciona con mis jóvenes es que en la medida que ellos miren a su obispo como su amigo, ¿verdad?, como alguien que pueda llevarlos en el proceso de su arrepentimiento, ellos abren su corazón y ellos descargan todo lo que ellos sienten para poder limpiar su alma, ¿verdad? Entonces, pero si un obispo no logra tener esa confianza con sus jóvenes, ellos difícilmente abren su corazón. Sí, solamente yo pienso que debemos dedicarle suficiente tiempo a los jóvenes. No deben de ser entrevistas que las hagamos deprisa, sino nos preparemos espiritualmente antes de esas entrevistas, y sobre todo de la primera, explicarles que no estamos llenando su carpeta misional, sino que estamos preparándoles, ayudándoles a que ellos estén dignos y aptos para servir una misión, y que lo más importante es que no el tiempo que vamos a hacerlo, una semana, un mes, sino que cuando estén listos van a poder ir. El tiempo depende de ellos. Excelente, obispo, muy sabio. Los misioneros en la misión buscan el arrepentimiento de las personas, que las personas puedan arrepentirse. Y si los misioneros mismos no han logrado el arrepentimiento, ¿cómo podrán ellos entonces enseñar? Mire qué bonito está esto que dice Emanuel 4:5-2, donde habla de la dignidad. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? La obra misional requiere manos limpias y un corazón puro. Los candidatos a misioneros deben ser moralmente limpios en todo aspecto y de toda manera hallarse dignos de ser los representantes del Señor. Deben estar viviendo vidas ejemplares. Si es necesario que el futuro misionero o misionera lleve a cabo una reforma en su vida, lo debe hacer mucho antes de que se recomiende para el servicio misional, debido a que un arrepentimiento genuino y total puede llevar algún tiempo. Algunos jóvenes tal vez tengan que esperar hasta tener más de 18 años o 19 años, según lo dijeron anteriormente, de edad para servir una misión. Tenemos prisa de enviar muchos misioneros al campo, pero no tenemos prisa de enviar un misionero que no esté arrepentido. La bendición más grande que le podrá traer si le ayuda a lograr ese arrepentimiento. ¿Qué les dice el Espíritu, hermanos y hermanas, en esta parte? Muchas veces como líderes nos dejamos ir por un número, ya por preparar a un joven, por tener una estadística más, y obviamos quizás estos puntos bien importantes de preparar al joven. Es verdad, a la iglesia, a la estaca, le interesa una mayor cantidad de misioneros, pero olvidamos la preparación de ellos, y siento que ahí todos tenemos que mejorar o podemos mejorar en tratar de mandar más misioneros, pero mejores preparados, mediante la entrevista y todo lo que se ha hablado aquí. Excelente, muchas gracias. Hermano.
Gracias. En verdad yo siento que la dignidad es muy elemental en cada uno de los jóvenes y que debemos trabajar arduamente en poder enseñarles los principios verdaderos, en ayudarles a entender que el tiempo que van a cursar ellos en la misión pues va a ayudar a poder encontrar a los verdaderos seguidores y siervos de Jesucristo también como ellos mismos lo están haciendo, y por lo tanto debemos de prepararles con mucho amor y también guiarles y ayudarles y animarles a que puedan ser personas verdaderamente dignas, limpias y puras, para poder también pues declarar este arrepentimiento a todos aquellos que lo requieren. Y ellos siempre se los van a agradecer. De los que no van a estar muy felices es si llegan a la misión y tienen que regresarlos de la misión, porque ahí sintieron el Espíritu hasta entonces y entonces confesaron. Sí, también tenemos que verlo como padres, ¿verdad? Porque nosotros tenemos a nuestros hijos a cargo acá, y cuando el Señor venga a reclamar, a pedirnos cuentas por ellos, ¿verdad? Tenemos que decir qué hicimos. Entonces nosotros desde pequeños a nuestros hijos tenemos que guiarles, ¿verdad? Enseñarles. Muchísimas gracias. Muy bien, si empezamos desde pequeños con ese amor y esos principios es lo ideal. No tenemos que llegar a estar buscando que se arrepientan, ¿verdad? El manual es muy claro, dice: solo se recomienda para servir como misioneros a quienes cumplen con los requisitos que se presentan en la sección 4 de Doctrina y Convenios, y habla precisamente de tener la limpieza espiritual. Nos habla después el manual en cuanto a las transgresiones graves, las que hayan cometido adulterio, fornicación, caricias impúdicas, perversiones sexuales, homosexuales, etc. Antes de recibir una recomendación, debe vencer cualquier adicción. No puede ir pensando, va débil y allá se va a arreglar. Eso no es posible. Tiene que ir purificado para servir la misión. Y nos dice que también la mera confesión. ¿Puedo decir por favor, algo de eso? presidente. Antes de venir a Centroamérica, yo fui asignado a servir en el departamento misional. Y los misioneros, los jóvenes que han pasado por las transgresiones graves, ustedes, los presidentes de Estaca, tienen que mandar una recomendación antes de mandar la carpeta al departamento misional. Y me di cuenta que recibimos muchos de estacas dentro de los Estados Unidos y Canadá, pero muy pocos, casi nunca de afuera, porque no entienden esta parte. Es grave que ellos tienen, y Elder Ochoa va a hablar más de eso, pero es muy serio eso. Tenemos que prestar atención. O sea que si hubo una falta grave que se confesó y se habló, debe de establecerse, ¿verdad? Muy bien. ¿Está claro esto? No podemos solo ya quedó bien y se va, porque entonces puede haber algún problema posterior. Sí. Por favor, Elder. Creo que ya está aquí. El asunto es que daría la impresión que si un joven confiesa a su obispo y el obispo le dice, bueno, fue muy serio y todo, ya no se preocupe, ya no tiene que decirlo. No, tiene que preguntar al departamento misional si calificaría para ser recomendado como un misionero. Esto lo envía el presidente de la Estaca, pero el obispo tiene que explicar al presidente y el presidente verificar esto, enviar primero. Una vez que tiene el departamento misional el visto bueno, ahora pueden iniciar el proceso de recomendación. Muy bien. Y creo que ahí es un poco de confusión porque piensan que se envía la recomendación y en eso están aplicando para ver si lo consideran. O sea que no deben de mandarlos a ver si pega. Lo dijo muy bien. Muy bien, gracias, Elder Alonso. Mire, la mera confesión y refrenarse de un pecado durante un periodo no constituye el arrepentimiento en sí. También tiene que haber evidencia de un corazón quebrantado y un espíritu contrito y de un cambio de conducta duradero.
dice que el obispo, el presidente deben de verificar que esté libre de transgresiones, que pase tiempo suficiente para asegurar que hay un arrepentimiento genuino. Y luego fíjese que dice, el periodo puede tener una duración de 3 años en caso de múltiples transgresiones graves y no debe ser menos de 1 año desde la transgresión grave más reciente. Es decir, a veces pensamos que las faltas no son tan importantes, ¿verdad? Pero es importante para el Señor. Por favor. Sí, el de Ochoa, en cuanto a eso, cuando un joven transgrede, normalmente se le da a prepararlo 1 año. Pero oí que dice que hay que mandar una carta a la presidencia. Así es. Si hay que esperar 1 año y a la vez la carta. Así es. Okay. Así es. Después de la última transgresión hay que esperar 1 año. Pero si fue alguien que es promiscuo y tiene muchos problemas, entonces puede esperar hasta 3 años, dice aquí. Pero en todo caso debe de pedir primero el permiso del departamento misional. Muy bien, patrón prolongado de transgresiones graves. Una persona que haya sido promiscua con varias parejas o con una sola pareja durante un periodo considerable en una relación fuera de los vínculos del matrimonio no se considerará para que preste servicio misional. Creo que estamos sintiendo en el Espíritu lo sagrado que es el servir una misión y cómo podemos enviar misioneros limpios completamente. Si alguien puede ayudarme para leer, donde dice actividad homosexual. Actividad homosexual. A un candidato que haya participado en actividades homosexuales durante los últimos 3 años de la adolescencia, de 17 a los 19 años, o después de ellos, normalmente no se le considerará para el servicio misional, especialmente si la persona ha participado de dichas actividades con varias parejas o con una sola pareja durante un periodo considerable. Si existe el caso de algunos jóvenes que uno, les pregunta y como decía Elder, uno busca las maneras, ¿verdad? De tal forma de ayudar y que ellos puedan confesar, pero aún así lo niegan. Más sin embargo, en su comportamiento o sus gestos, ¿verdad? Demuestran cierta tendencia homosexual. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Porque a veces llegan solo rumores y mientras que al joven no se le comprueba nada, ni tampoco se le ve con nadie en particular que tenga la misma tendencia. Hay una diferencia en tener una tendencia o atracción al mismo sexo y otro es actividad homosexual. ¿Ok? Y ustedes recuerdan que hemos leído que si usted puede recomendar a alguien sin reserva, lo haga. Pero si no, tiene que ayudarle para que puedan identificar si hay algún problema o no. Y si tiene alguna pregunta, puede preparar un documento al departamento misional. El departamento misional le va a dar guía y le va a decir sí o no, o cómo pueden ayudarle. Recuerden que el asunto, un principio, hermanos líderes y hermanas, nosotros no limpiamos a nadie. ¿Quién limpia a las personas? Jesucristo. Su expiación puede limpiar a las personas. Nosotros podemos ayudarles a venir a ¿quién? A Cristo, para que Él pueda limpiarles. Entonces, es una buena pregunta, ¿verdad? Y hablando de que si hubiera alguna preocupación, hablar con el líder correspondiente, enviar una carta al departamento misional y va a dar más guía al respecto. Pero si tiene una actividad homosexual, ¿cuál es la recomendación? ¿Debe enviarse al misionero? Ok, muy bien. Si una persona fue víctima de abuso sexual o si a temprana edad participó en relaciones sexuales con personas del mismo sexo y si en el momento no hay nada que indique que tiene tendencias homosexuales, podrá ser considerada para prestar servicio misional. Hermanos y hermanas, ¿ven la valía del manual de instrucciones?
Y es una experiencia grande tener a la presidencia diaria, o nosotros como presidencia, estar con todos ustedes estudiando el manual y aprendiendo del manual. No tiene todas las respuestas, pero nos da mucha guía con respecto a este punto. Una de las cosas que para mí me parece muy, muy relevante como líderes, y yo me hago la pregunta, ¿por qué los misioneros tienden a confesarle al presidente de misión todo lo que hicieron antes? ¿Por qué al presidente le cuentan todo? Y no le cuentan a su obispo o a su presidente de estaca. Tiene que ver con la manera en que el Espíritu toca el corazón del joven, que le dice, este es el mejor momento para que la expiación pueda entrar. Y yo no hablo de ustedes como grupo, pero muchos jóvenes dicen, no sentí confianza con mi obispo. Tenemos que ganarnos la confianza de todos los jóvenes, para que nadie vaya sin que haya resuelto y haya confesado cualquier cosa que hubiera pasado anteriormente. Presidentes, obispos, queremos aclarar algo. No tiene que mandar o pedir permiso de la primera presidencia por todas las transgresiones. Son para las transgresiones que son graves y repetidas, patrón prolongado de transgresiones graves. ¿Me explico? Mire, si en algún momento ustedes tienen una inquietud, llámanos. Por eso estamos. ¿Okay? Si un joven ha tenido un problema o dos y ha pasado por el arrepentimiento real, usted puede recomendar a este joven. Pero si él ha pasado por varias veces, muchas veces, o con muchas parejas, o si ha participado en los actos homosexuales, el manual dice que él o ella no puede servir y requiere una justificación muy grande que usted tiene que escribir a la primera presidencia. ¿Está claro eso? Desafíos físicos, mentales y emocionales. Los candidatos que previamente hayan tenido graves problemas emocionales deben haberse establecido y deben darse por confirmada su condición de recuperación total antes de mandar. Si están tomando medicinas, tiene que anotar eso. Yo creo que hay un cambio en la carpeta misional. Alonso, ¿puede explicar este nuevo cambio, que es nuevo, que vino solamente esta semana, en cuanto a los en la carpeta? Lo que ha mencionado es que ahora el candidato, el obispo y el presidente de la estaca van a dar un cheque, dicen, un cheque, diciendo que han revisado y que están diciendo la verdad respecto a su condición física o emocional y que no hay nada que no se haya declarado, que no haya quedado algo oculto en la recomendación. Entonces el joven dice, efectivamente estoy diciendo la verdad. El obispo dice, he leído, he revisado, he verificado y marca que está diciendo él la verdad, y lo mismo el presidente de la estaca. Okay. Así que ahora si algún joven va y no dijo la verdad, creo que va a ser algo muy interesante. Mire, la última cosa que deseamos, presidentes y hermanas, es tener que llamar a un padre que murió su hijo. En los 4 años que yo tengo en este área, hemos tenido que hacer eso 4 veces. En el último murió un misionero en Costa Rica
porque tenía asma se dice, y no tenía sus medicamentos, no estaba tomando eso. Qué triste. Y entonces, este por supuesto es lo más grave, pero cada semana los 3 de nosotros recibimos llamadas de los presidentes de misión y en un lado, yo recibí una llamada hace unos pocos días de un joven que está 100 libras sobre el peso. Y su presidente está, que es un médico. Entonces, el joven, en un lado, el departamento misional dice, ¿por qué no está enseñando a los líderes de su área mandar la carpeta correcta, que son no honestas? Pero llamamos al presidente de Estaca y él dijo, él estaba bajo el peso, pero subió entre recibir su llamamiento y salir. Bueno, presidentes, tienen que darse cuenta. Yo sé que ustedes son hombres y mujeres justos, pero tenemos que entender que no hacemos ninguna persona un favor si lo mandamos a él o ella a la misión y que realmente no pueden vivir. Dice que la obra misional es exigente, es muy exigente. El Señor desea que sus hijos se arrepientan y necesita buenos misioneros que trabajan fuerte y no tienen que dormir y descansar demasiado. Si uno realmente no se puede servir, está bien. Invite a este joven a seguir adelante con su vida, buscar a alguien que ellos, si realmente no pueden servir por algunas cosas médicas, que no sientan mal ellos, que son aceptables ante el Señor. Solo habla de limitaciones de salud relacionado a lo que habló el presidente Duncan. Si tiene limitaciones serias de salud, debe ser corroborado por un médico para que pueda ser enviado a la misión, asegurando que podrá prestar el servicio. Pero tendrán que explicarle el rigor que tiene la misión, porque si el médico no sabe, él lo va a recomendar. Pero cuando él sepa lo que tiene que hacer, entonces él, por ejemplo, no va a mandar a alguien con una rodilla débil si supiera lo que tiene que caminar un misionero, ¿verdad? Entonces tengan cuidado ustedes con estas partes médicas.